Néptigo Uxana y Anaptapampi, Ucamalaki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñañist Eñani. Se desestima que las vacunas alcanzarán hasta el viernes y promete aplicar hasta la última dosis. Virués estima que las vacunas actuales podrán alcanzar hasta el día viernes. Se trabaja la distribución de dosis a los puntos de mayor atención. Salud autoriza la vacunación de embarazadas contra la COVID-19. Las mujeres podrán acceder a la dosis después del tercer mes de gestación. El anuncio se produce meses después que la Organización Mundial de la Salud diera luz verde para que las gestantes pudieran ser inmunizadas contra el virus. La falta de internet obliga a estudiantes a pasar clases de manera presencial en el área rural de La Paz. Estudiantes de los municipios de Songwe y Jampaturi del departamento de La Paz pasan clases en las modalidades presencial y semipresencial por determinación de las autoridades y padres de familia, adoptando las medidas de bioseguridad para protegerse del COVID-19. Triple crisis institucional preocupa a alcaldía, gobernación y universidad. Solo el gobierno municipal de Sucre adeuda a diferentes empresas más de 50 millones de bolivianos. Yuta se acoge al derecho al silencio. Arvin Yuta es investigado por la supuesta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad. La policía continúa buscando a Calimán y dice que no hay registro de su salida del país. Hace varios meses el ex jefe militar cumplió una orden de detención domiciliaria. Calimán, junto a otros ex jefes militares, sugirió en noviembre de 2019 la renuncia del entonces presidente Evo Morales en medio de un motín policial y una convulsión social alentada por denuncias de supuesto fraude electoral. Fiesta clandestina en Quillacollo. Anuncian sanciones a los organizadores. De 75 personas que asistieron, 70 eran menores de edad y 10 dieron positivo a la COVID-19, según declaraciones de las autoridades policiales. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en el noticiero Nairit Pacha. En los siguientes minutos les estaremos presentando toda la información más relevante a nivel nacional e internacional. Rápidamente nos vamos al desglose del ámbito internacional. El 20 de marzo del 2013 Nos vamos hasta Haití, donde el presidente fue asesinado tras un ataque de guerrilleros, según ha anunciado el ministro del Interior en cuanto a su residencia privada. Asesinado a tiros el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Ha ocurrido en la madrugada de este miércoles en Puerto Príncipe, después de que varios hombres armados entraran en la residencia del mandatario y abrieran fuego contra él y su esposa. La primera dama, Martine Moïse, se encuentra hospitalizada sin saberse mucho más del alcance de la gravedad. El presidente, sin embargo, no sobrevivió. El asesinato de Moïse tiene lugar en medio de un clima de gran tensión en Haití, derivado en gran medida por un escándalo de corrupción que estallaba poco después de que Moïse accediera al poder y que implicaba a varios miembros de su gobierno.
La gran escasez de gasolina, los importantes problemas de liquidez del gobierno, la crisis de seguridad o la intención de Moix de sacar adelante una nueva constitución no han hecho más que multiplicar durante los últimos meses unas protestas que, entre otras cosas, exigían la dimisión del mandatario. El primer ministro interino ha llamado a la calma y ha asegurado que la situación en Haití está bajo control, pero lo cierto es que esta es ahora mismo impredecible. Vámonos rápidamente hasta Londres, donde 2 aerolíneas crean vías rápidas en el aeropuerto de Londres para los pasajeros vacunados. Esto con el fin de evitar mayor contagios y el rebrote del COVID-19. 2 de las mayores aerolíneas del mundo van a probar en el aeropuerto londinense de Heathrow el funcionamiento de vías rápidas de acceso para los pasajeros que lleguen totalmente vacunados contra la COVID-19. Se trata de las aerolíneas British Airways y Virgin Atlantic, que crearán estos Fast Track, como se llaman en inglés, para los pasajeros procedentes de Atenas, Jamaica, Nueva York y Los Ángeles. Los viajeros podrán comunicar de forma electrónica el estado de su vacunación antes de embarcar en el avión, lo que les permitirá, si han completado la pauta completa de inmunización, entrar por unos carriles rápidos, evitando las largas colas que se forman en los controles sanitarios. El proyecto se pondrá en marcha en medio de las peticiones del sector aéreo para que el gobierno británico elimine la cuarentena que se impone a los pasajeros procedentes de países clasificados en ámbar por la situación de la COVID, como ocurre con España, lo que supondría un importante empujón para el sector turístico. Continuamos con más y seguimos en el continente europeo, donde la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ha trascendido lo que viene a ser el sobreposicionamiento a la pandemia del COVID-19. Arco, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, regresa a Madrid en su 40 aniversario tras el parón del año pasado por la pandemia de COVID-19. Propuestas de más de 1000 artistas y 130 galerías con un mismo objetivo, no dejar a nadie indiferente. Arco, como digo, es esa complejidad del mundo del arte. Se puede ver todo tipo de formatos, se puede ver de pintura, se puede ver vídeo, se puede ver escultura. Se tiene que venir sobre todo con mucha curiosidad, así que sobre todo hay que venir con esos ojos muy abiertos. Ha sido un año duro para el mundo del arte, que ha tenido que luchar para sobrevivir a los cierres derivados de la alerta sanitaria. Pero con un espacio reducido, Arco está fuera del alcance para la mayoría de artistas y galerías españolas, que suponen solo el 40% de los expositores de la feria. Más allá de estas paredes, una escena de artistas y galerías emergentes está floreciendo. Con más de 40 estudios artísticos, el barrio de Carabanchel se ha convertido en el nuevo distrito del arte de Madrid. Kim Martin Humphrey comparte estudio con otros 6 artistas. Se instaló en Carabanchel atraída por los precios bajos y la oportunidad de compartir sinergias con otros creadores. Los artistas han sufrido también las limitaciones para mostrar su trabajo por el COVID-19. Yo misma tuve que cancelar exposiciones que había organizado justo antes de la cuarentena. La otra cara de la moneda es que este tiempo de parón a mí por lo menos me ha servido de ser como muy productiva creativamente hablando. En Carabanchel, los artistas han convertido sus estudios en galerías para atraer visitantes y mostrar y vender su arte. El público demanda poder asistir a los estudios de los artistas, ir directamente a ver el trabajo, hablar con el artista directamente, cómo elabora su obra, o ver las obras ya en su proceso final, exhibidas. Eso tiene un enorme atractivo. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en
Patio de comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos rápidamente hasta la ciudad del Alto, donde los trabajadores en salud celebraron su 69 aniversario con penas y demandas tras lo que viene a ser el paso de la pandemia del COVID-19. Nuestro 69 aniversario a nivel nacional, con la tristeza de haber perdido varios compañeros, no solamente en el Alto, a nivel del país, hemos perdido varios compañeros en esta lucha contra este flagelo como es el COVID-19. Y con mucha tristeza porque, bueno, nosotros somos los que nos estamos recordando de nosotros, las autoridades lamentablemente se han olvidado, todo este tiempo de nosotros nos han dejado a nuestra suerte. Y bueno, desear a mis compañeros realmente fuerza, decirles realmente que la labor que ellos hacen en este tiempo de pandemia ha sido loable, sacrificando a sus familias, sacrificando su integridad, hemos dado el pecho, hemos podido prestar la atención a la población, creemos y agradecemos a la población cuando nos dicen que somos los ángeles de blanco. Hoy sí, más que nunca nos sentimos fortalecidos porque pese a todo nosotros hemos salido adelante y seguimos adelante bajo las condiciones en las cuales estamos. Un feliz día del trabajador en salud pública a nivel nacional. Bueno, en la ciudad del Alto tenemos dentro de los trabajadores de salud 14 compañeros que han perdido la vida con esta enfermedad. Y bueno, no, ni qué decir de nuestras familias. Tenemos compañeros que han perdido hasta 2, 3 familiares, ya que nosotros hemos sido los que hemos llevado la enfermedad a nuestros domicilios, ¿no? A nuestras casas y arriesgando la integridad de nuestras familias. Seguimos en la ciudad del Alto, donde Henry Flores, secretario de Salud de este municipio, ha propuesto al CERES La Paz de insertar 13 puntos más de vacuna para poder abarcar los 14 distritos. El Servicio Regional de Salud del Alto nos ha aprobado lo que tanto hemos solicitado con estas organizaciones sociales, que vacunemos en los centros de salud integral. Se va a vacunar. Le hemos expresado nuestro plan, los horarios diferenciados, pero además los sábados y domingos. Han quedado en hacer una evaluación del plan que se le ha entregado. Sin embargo, creemos de que estas autoridades nos darán apertura y al menos los 3 establecimientos de salud integral vacunarán y vacunarán sábados y domingos, que eso sí tenemos plena certeza. La gente llega de la ciudad de La Paz o de otras ciudades entre las 6 y 7 de la noche, por tanto debieran abrirse los puntos de vacunación hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes, y sábados y domingos también vacunar por lo menos de 8 a mediodía. Entonces, se le ha presentado esta solicitud, esperemos que el personal del servicio regional nos habilite. Por ahora 13 puntos, queremos ampliarnos a los 58.
siempre tenemos que ponerlo en consideración de las autoridades, porque es la autoridad sanitaria del nivel departamental el SEDS. En este momento nosotros tenemos 23.000 dosis. Sin embargo, la población del Alto en 1.200.000 habitantes, y si proyectamos vacunar al 60%, sobrepasamos los 600.000. Continuamos en el tema de salud, donde justamente el gobierno nacional y empresarios acordaron la vacuna al sector que va a beneficiar ahora, es al sector de los gastrónomos, donde 1.000 personas serán vacunadas. Todos los pertenecientes y afiliados que se encuentran dentro de la Cámara de Empresarios Gastronómicos de la ciudad de La Paz, estaríamos llegando a 1.000 personas aproximadamente, son más de 200 empresas que están afiliadas a este sector, y con esto estaríamos garantizando, el día de hoy concluye toda nuestra actividad, llegaríamos con el 100% de toda la población vacunada que está trabajando en estos sectores como los restaurantes y varias actividades que proveen alimentos, y de esta manera nuestra población ya también va a contar con esta garantía de que las personas que los atiendan cuenten con su certificado de vacunación, algo muy importante para proteger la salud de la población, que ese es nuestro objetivo principal, y también poder dar inicio y continuidad a todo el proceso de la reactivación económica dentro de este sector. Gracias. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Continuamos con más información y la aduana nacional ha decomisado 5 toneladas de sardinas que procedían ilegalmente desde Perú, las cuales eran reetiquetadas en una vivienda particular de la ciudad del Alto. En la calle 9 de la zona de Rosas Pampa, próxima a la avenida Cívica,
donde se han identificado 2 habitaciones en las que se ha encontrado mercancía consistente en pescado enlatado, en salsa de tomate, también atún y una pequeña cantidad de glutamato de sodio. Toda esta tarea ha sido efectuada bajo la dirección del señor fiscal, de la señora fiscal, con la participación del Ministerio Público, concretamente la doctora Pamela Portocarrero, que es la fiscal asignada a la Aduana Nacional, y naturalmente en cumplimiento de la disposición normativa prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Penal y también el artículo 186 del Código Tributario Boliviano. Es un operativo contra el contrabando que ha sido canalizado a raíz de una denuncia anónima y bueno, también hemos tenido la participación de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, porque además de haber introducido de manera ilegal esta mercancía, se ha logrado identificar que se estaba procediendo al reetiquetado de la misma, ¿no? Ahí ustedes tienen las etiquetas que se estaban utilizando para dicho fin, de manera totalmente irregular y atentando de esta manera contra la salud de la población, ¿no? Como producto de este operativo y de esta acción de allanamiento, se tienen 2 aprehendidos que se han puesto en conocimiento del Ministerio Público. Comunarios de Pacajes y Caquiaviri piden a las autoridades ayuda para el sector. Estos han sido afectados por las fuertes ventarrones y así también los fríos que azotaron a este municipio. Lo único que yo quiero pedir a través de estos medios de prensa que ustedes tienen cobertura nacional e internacional, que el gobierno central nos escuche, que nos dé una mirada a Pacajes y sobre todo a Caquiaviri. Queremos la ayuda humanitaria para nuestro municipio, pero también a organismos internacionales que nos hagan una mirada. No tenemos agua, ahora la insolación es tan fuerte y no tenemos agua. Los ríos, los manantiales, las vertientes se están secando y es una gran preocupación para los meses de septiembre, octubre, noviembre. Vamos a sufrir, nuestros ganados no van a tener agua para tomar. Por lo tanto, queremos pedir a través del gobierno departamental que nos hagan una mirada, que nos den esa manito. Necesitamos esta gran ayuda y queremos que realmente los organismos internacionales también nos den esta gran ayuda que a gritos necesita nuestra provincia. Así es, necesitamos para la gestión agrícola del 2022 que nos den semilla de papa, necesitamos semilla de quinoa, necesitamos semilla de alfalfa, semilla de cebada para nuestros forrajes, porque no tenemos nada. Hemos perdido con esta helada y lamentablemente nuestros ganados cada vez se están volviendo más delgados y la carne no se puede comercializar y no tenemos con qué sobrevivir en nuestro municipio. Es mayúscula. Nosotros en Pacajes y sobre todo en Caquiaviri vivimos de la agricultura de subsistencia, de la ganadería de subsistencia. No tenemos otros medios de ingreso. Nos vamos hasta la ciudad del Alto, donde la Dirección de Áreas Verdes de este municipio realiza el mejoramiento de la jardinera de la avenida 6 de Marzo. La misma se pretende llegar y abarcar a los 14 distritos con el fin de precautelar lo que viene a ser la belleza de esta ciudad, como así también la higiene. Estamos arreglando las jardineras porque la 6 de marzo, queramos o no, es la cara que todos nuestros visitantes ven, ¿no?, al llegar a nuestra ciudad. Se están pintando las jardineras, se están cambiando también los fierros de las jardineras que ya estaban destruidas o se han robado. Se están poniendo plantas, se están podando las plantas, porque en este época de invierno es un poco difícil ya poner las plantas, ¿no? Entonces se está haciendo el mantenimiento a las jardineras, se están pintando también todas estas. El sábado también tenemos una gran actividad, no solamente para arreglar jardineras, también tenemos una actividad para desinfectar todo lo que es la 6 de marzo hasta la avenida Bolivia. Vamos a empezar a las 8 de la mañana, vamos a llevar cisternas, vamos a limpiar escombros, vamos a limpiar basura, y vamos a hacer la desinfección del teleférico morado, porque está en nuestro camino en esta 6 de marzo. Entonces, lo que se quiere es poner bien la avenida principal que caracteriza o lo es lo primero, como te digo, que ven todos nuestros visitantes. Queremos hacer esto por zonas, ¿no? La anterior semana hicimos el distrito 1 y salió muy bien, ¿no? También nos está colaborando todo lo que son los militares y estamos aprovechando, hay personas voluntarias, están viniendo iglesias para colaborarnos y estamos aprovechando toda esta ayuda. Va a haber una escultura, va a haber un homenaje a lo que han sido los héroes de Sencata, se está preparando esto, nosotros estamos
preparando lo que son las jardineras, las áreas verdes en este espacio. Va a ser una de las áreas más bonitas, más representativas que va a tener nuestra urbe. La concejal del municipio de la Ciudad del Alto, Fabiola Furulla, en coordinación con el Viceministerio de Régimen Interior, llevarán a cabo lo que viene a ser inspecciones a los módulos policiales para ver las falencias de los mismos. Debemos informar a la Ciudad del Alto que el día de hoy nos hemos reunido con el Viceministro de Régimen Interior, el doctor Nelson Cox, con el cual hemos trabajado también en una agenda conjunta con lo que es la Comisión Técnico y Desconcentración desde lo que es el Consejo Municipal. Esta agenda conjunta tiene que ver en inspecciones en los diferentes módulos policiales, en las EPIs también que tenemos en la Ciudad del Alto. Seguramente más adelante vamos a estar informando también un cronograma de estas inspecciones. Esto para nuevamente darle más fuerza al tema de seguridad ciudadana en nuestra ciudad. Esto a pedido también de los diferentes vecinos que muy preocupados nos han ido denunciando que hay hechos de inseguridad que se están presentando en diferentes zonas como el Distrito 7, el Distrito 14, el Distrito 8, el Distrito 4, 3 y en realidad casi en todos los distritos de nuestra ciudad. Entonces, preocupados por eso es que nos hemos acercado a la primera autoridad, en todo caso al Viceministro de Régimen Interior, para hacer una agenda conjunta. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Llegamos a la parte final. El reencuentro será el día de mañana con más información en el noticiero Neri Pacha. Que tengan un lindo resto de jornada. Permiso. Internet Tigo Uxana y Anaptapampi, Ucamalaki la cascada orgullosamente boliviana Uxankirinakana y Anaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.